Estas son las grandes incoherencias del catolicismo. Escúchelo usted mismo. ¿Por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Fíjese usted a los extremos en que él tiene que llegar, cayendo en grandes incoherencias, diciendo que Pedro tuvo suegra pero no tuvo esposa. Eso es una gran incoherencia. Y al mismo tiempo mintiendo, diciendo que la Biblia en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa. Pues con el mero hecho de que diga que Pedro tenía suegra, ya está demostrando abiertamente que Pedro era un hombre casado. Pero si eso no es suficiente para el cura Toro, yo quiero decirle que sí hay un versículo que declara y afirma que Pedro tenía esposa. ¿Dónde está ese versículo? En 1 Corintios 9:5. Ahí el apóstol Pablo está declarando que los otros apóstoles y los hermanos de Jesús y Cefas, que era Pedro, todos ellos traían consigo una hermana como mujer, como esposa. Pero el cura niega la escritura diciendo que no hay ningún versículo que diga eso, cuando el mismo Espíritu Santo declaró que Cefas era uno de los que traía consigo una esposa. ¿Y quién era Cefas? Juan 1:42 dice que Cefas era Pedro. Y así como le niega la esposa a Pedro, también le niega a los otros hijos a María, cayendo en otra incoherencia, diciendo que Jesús tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Cuando allá en Mateo 12:47, alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos te esperan afuera y te quieren hablar. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y vuelto Jesús a la multitud, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces el cura Toro tuerce ese versículo y dice que ahí Jesús negó tener hermanos de sangre, sin darse cuenta que si Jesús negó a sus hermanos, también negó a su madre. Si la multitud era su madre y sus hermanos, entonces él tampoco tenía madre de sangre. La multitud eran hermanos y madre, pero en el sentido espiritual. Pero los que estaban afuera esperando lo que lo querían hablar eran su madre y sus hermanos de sangre. Y no te dejes engañar con el falso argumento de que la palabra hermano no necesariamente significa hermano de sangre. Pues si bien es cierto que no necesariamente es hermano de sangre, también es cierto que la palabra hermano en la Biblia se debe interpretar de acuerdo a su contexto. Pues si el contexto nos está hablando de hermanos en la fe, pues son hermanos en la fe. Si nos habla de hermanos de patria, pues son hermanos de patria. Pero cuando a Jesús le dijeron: tu madre y tus hermanos te esperan afuera, ahí les está hablando en un contexto familiar, en un contexto de sangre, porque ahí estaba su mamá de sangre y sus hermanos de sangre. No podemos decir que esos hermanos eran hermanos de la fe, porque ahí se estaba hablando en un contexto familiar, no espiritual. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 5, que ni aun sus hermanos creían en él. Yo pregunto, en ese contexto, ¿a qué hermanos se refería? ¿A hermanos en la fe? Por supuesto que no, porque esa es otra incoherencia. ¿Cómo vamos a decir que los hermanos en la fe no creían en él? ¿Acaso se le puede llamar hermanos en la fe a los incrédulos? Por supuesto que no. Y quizás usted diga: no, no eran hermanos en la fe, eran hermanos de patria, judíos. Pero yo le voy a demostrar que no eran hermanos de patria, porque ahí mismo Juan capítulo 7 en el versículo 1 está hablando de sus hermanos de patria, pero no les dice hermanos, les dice judíos, diciendo que los judíos procuraban matarlo. Esos eran sus hermanos de patria, los que lo querían matar. En el capítulo 7 versículo 3, ahí sí habla de unos hermanos que no eran los hermanos de patria que lo querían matar, ni tampoco eran los discípulos, porque esos hermanos
que aparecen en Juan 7:3 le dicen a Jesús: sal de aquí y ve a Judea para que también tus discípulos vean tus obras. Entonces ahí hay unos hermanos que no eran los discípulos y tampoco eran los hermanos de patria que lo querían matar. Eran sus hermanos de sangre, hijos de María. Solo que ellos, para endiosar a María, tienen que negar los otros hijos de María, como si el hecho de que María tuviera más hijos, eso la hiciera a ella pecadora. No, tener hijos no es pecado, tener hijos no es una deshonra, porque ella era una mujer casada y aparte de eso era ejemplo para todas las mujeres. Y si ella se casó y no convivió en la intimidad con su esposo, ¿qué mensaje le estaría dando a las otras mujeres? Le estaría dando un mensaje negativo si no estuvo con él en la intimidad y si no le dio hijos a su esposo. No estaría dando un buen ejemplo. Por tanto, querido amigo, no te dejes engañar por los falsos argumentos y por las incoherencias de la religión. Aférrate a la verdad que se llama Jesucristo. Recuerde que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y compártalo para que muchas más personas conozcan la verdad. Y por favor, apóyanos dándole seguir a esta página y a nuestro canal de YouTube Pastor Andrés Cañas. Que Dios te bendiga.